7 lecciones estoicas para atraer abundancia financiera, sin perseguir el dinero. El estoico no corre detrás del dinero. El estoico corre detrás de sí mismo. Porque sabe que al dominar su interior, todo lo exterior empieza a alinearse. Vivimos en una época donde todos quieren resultados rápidos. Más ingresos, más clientes, más bienes. Pero nadie habla del verdadero camino hacia la abundancia, la transformación interior. Este no es un video con fórmulas para hacerte rico en 30 días. Es una guía para que desarrolles la disciplina emocional, la claridad mental y la fuerza interior, que te conviertan en un imán natural para las oportunidades. Los estoicos enseñaron que no controlas lo que el mundo te da, pero sí puedes convertirte en alguien que el mundo valora. Y cuando eso sucede, el dinero, las conexiones y el éxito ya no son algo que persigues, sino algo que te alcanza. Aquí descubrirás 7 principios estoicos que no solo calman tu mente, sino que reprograman tu relación con el dinero. Te alejan de la ansiedad y te acercan a la verdadera riqueza, la que empieza dentro de ti. Prepárate, no para aprender cómo hacer dinero, sino cómo ser una persona que el dinero busca. Número 1. Desea menos y atraerás más. La mayor riqueza es necesitar poco. Séneca. Explicación estoica. El deseo, cuando es desmedido, se convierte en dependencia. Y todo lo que deseas con desesperación, te controla. El estoico no rechaza la riqueza, pero jamás se esclaviza por ella. ¿Por qué? Porque sabe que quien necesita poco, posee mucho. En un mundo donde todos gritan mírame, cómprame, apréciame, el que está en calma, el que no tiene que probar nada, se vuelve magnético. ¿Sabes por qué? Porque la verdadera seguridad personal es irresistible. La gente confía más en quien no aparenta, sino en quien proyecta equilibrio. Séneca lo decía claro. El que vive con poco, no teme perder nada. Y si no temes perder, actúas con audacia. Y la audacia genera riqueza. Aplicación práctica. 1. Reduce tus necesidades. Haz una lista de lo que realmente necesitas para estar en paz. Elimina lo superfluo, lo que alimenta tu ego pero vacía tu alma. 2. Vive simple, pero con intención. La simplicidad no es escasez, es claridad. Es elegir calidad sobre cantidad. Es vestir, comer, hablar y actuar con propósito. 3. Gana por crear, no por compensar. No hagas dinero para cubrir vacíos emocionales. Hazlo para construir valor, para aportar, para crecer. Cuando dejas de perseguir el dinero como una solución emocional, él llega como una consecuencia natural. Cuando ya no necesitas el dinero para sentirte valioso, entonces el dinero comienza a buscarte. Número 2. Construye valor, no apariencia. No pierdas tiempo en parecer, cuando puede ser. Marco Aurelio. Explicación estoica. Vivimos en una era donde todo se diseña para impresionar. Rostros filtrados, éxitos inflados, vidas editadas para obtener aprobación. Pero detrás de tanta apariencia, hay muy poco ser real. Marco Aurelio, emperador y filósofo, lo advirtió hace casi 2000 años. No te desgastes tratando de parecer algo. Dedica tu energía a hacerlo. ¿Por qué? Porque todo lo que no está construido sobre valor, tarde o temprano se desploma. El estoico sabe que el verdadero poder no está en las palabras, ni en las redes, ni en la imagen, sino en la solidez interior y en lo que realmente puede ofrecer. Y aquí está la clave para atraer dinero de forma duradera. Sé valioso, no solo visible. La visibilidad sin sustancia es ruido. Pero el valor real, tarde o temprano, se abre camino. Aplicación práctica. 1. Domina una habilidad real. No se trata de saber de todo. Se trata de ser excelente en algo útil, valioso, escaso. Invierte en tu maestría. Aprende, practica, pule.
2. Aporta antes de pedir. En vez de preguntar, ¿qué puedo obtener? Pregunta, ¿qué puedo resolver? Los que resuelven problemas nunca están sin trabajo ni ingresos. 3. Deja que el valor hable más que el marketing. Sí, el marketing importa. Pero el producto eres tú. Tu carácter, tu ética, tu compromiso, tu capacidad de impactar. Eso construye reputación. Y la reputación atrae riqueza. La apariencia puede llamar la atención. Pero solo el valor la convierte en respeto, confianza y prosperidad. Número 3. Domina tus impulsos antes de tener dinero. El que no puede gobernarse, será gobernado por cualquier cosa. Séneca. Explicación estoica. El dinero no transforma a las personas. El dinero amplifica lo que ya son. Si eres impulsivo sin dinero, serás peligrosamente autodestructivo cuando lo tengas. Los estoicos lo sabían bien. La libertad no se gana con riqueza, sino con gobierno interior. Porque el que no domina sus deseos, termina siendo esclavo de ellos. ¿De qué sirve tener una fortuna? Si cada impulso te arrastra, si cada deseo te gobierna. Si el miedo a perderlo te consume. Séneca lo advirtió. El que no se gobierna a sí mismo, terminará obedeciendo a sus pasiones, al mercado, a las modas, a todo menos a su propia razón. Y por eso, antes de tener dinero, hay que tener disciplina emocional. Saber esperar. Saber decir no. Saber postergar la gratificación en nombre de algo más alto. Tu visión. Aplicación práctica. 1. Rastrea tus patrones de consumo emocional. Pregúntate antes de comprar. ¿Estoy comprando porque lo necesito, o porque estoy aburrido, ansioso, triste o buscando validación? Haz una lista de tus gatillos. Conócelos. Contrólalos. No los alimentes con tu tarjeta. 2. Entrena la espera. El músculo de la paciencia vale más que cualquier acción en la bolsa. Crea un ritual de espera. Espera 48 horas antes de comprar algo no esencial. Revisa si aún lo deseas con la misma intensidad. Si no, no lo necesitas. 3. Que cada compra sea una inversión en tu visión. Compra menos cosas, pero más alineadas con tu propósito. Pregúntate: ¿esto me acerca a la persona que quiero ser o me distrae? El que no domina su hambre con $1, se perderá cuando tenga 1.000.000. Domina tus impulsos. Y el dinero no te hará daño cuando llegue. Número 4. No te emociones ni con la escasez ni con la abundancia. No es el hombre pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Séneca. Explicación profunda. El verdadero estoico no se deja llevar ni por la falta, ni por el exceso. No se exalta con la abundancia. No se derrumba con la escasez. Porque sabe que ambas cosas son estados temporales. Y ninguna define su paz interior. Séneca lo vivió. Fue rico. Fue pobre. Fue exiliado. Fue poderoso. Y aún así, decía: mi riqueza va conmigo. Porque mi paz no depende de lo que tengo, sino de lo que soy. ¿El mensaje estoico? Tu libertad comienza cuando dejas de hacer que tu estado emocional dependa del saldo en tu cuenta. Si la escasez te angustia, ya eres prisionero. Si la abundancia te enloquece, también. Los sabios no celebran cuando ganan, ni se castigan cuando pierden. Simplemente siguen siendo ellos mismos. Aplicación práctica. 1. Entrena la ecuanimidad. Cuando ganes dinero, no explotes de euforia. Cuando pierdas, no entres en pánico. Pregúntate: ¿sigo siendo yo, más allá del número? Recuerda: el dinero es un medio, no un reflejo de tu valor personal. 2. Haz de tu estabilidad interior tu verdadera cuenta bancaria. Empieza a medirte no por tus ingresos, sino por tu capacidad de mantener la calma. Cuando hay facturas inesperadas. Cuando tu inversión baja,
cuando todo parece ir bien. La verdadera abundancia es estar en paz, en cualquier escenario. 3. Ten un ritual de balance emocional. Cada mañana repite: ni la pérdida me quiebra, ni la ganancia me domina. Yo soy más que ambas cosas. Este mantra te recuerda que tú eres el centro, y no las circunstancias. El dinero viene. El dinero se va. Pero el que domina su alma, nunca es pobre. No se trata de tener más. Se trata de ser más fuerte que lo que tienes. Número 5. El obstáculo es la inversión. El obstáculo es el camino. Marco Aurelio. Explicación profunda. Para el estoico, el dolor no es un enemigo. Es un maestro. El miedo no es una señal de peligro. Es una señal de dirección. Marco Aurelio no hablaba desde la teoría. Era emperador en tiempos de guerra, peste, traición. Y sin embargo, escribió en silencio: no busques que todo suceda como tú quieres. Acepta que suceda como sucede, y transfórmalo. ¿Quieres abundancia real? Entonces debes entender esto. El dinero no está donde te sientes cómodo. Está donde te sientes vivo. Está en esa conversación que postergas. En ese proyecto que te da miedo lanzar. En esa inversión que implica incertidumbre. En esa disciplina que aún no tienes. El obstáculo no es el castigo. Es la puerta. Aplicación práctica. 1. Convierte tu resistencia en tu brújula. Haz una lista. ¿Qué cosas postergas cada semana? ¿Qué decisiones te producen ansiedad? Allí está tu siguiente salto de crecimiento. Pregúntate: ¿qué pasaría si, en vez de evitarlo, lo enfrento con estrategia? 2. Acepta el riesgo con presencia. No se trata de ser imprudente. Se trata de actuar consciente. Conócete. Calcula. Pero no uses el análisis como excusa para no moverte. Recuerda: la verdadera inversión no es de dinero. Es de energía. De tiempo. De intención. 3. Redefine el fracaso como capital. Todo error contiene una semilla de ganancia. Pero solo si lo revisas con honestidad. Haz de cada tropiezo una pregunta. ¿Qué aprendí? ¿Qué voy a hacer diferente ahora? Esa lección es un activo. La mayoría corre hacia lo fácil y encuentra frustración. El sabio camina hacia lo difícil y encuentra poder. No evites el obstáculo. Estúdialo. Enfréntalo. Y conviértelo en tu próximo paso hacia la abundancia. Número 6. Practica la pobreza voluntaria. Acostúmbrate a vivir con poco. Así nada te esclavizará. Séneca. Explicación profunda. La verdadera riqueza no reside en la abundancia externa, sino en la libertad interior. Séneca nos invita a un desafío que pocos se atreven a enfrentar. Probar la pobreza voluntaria. No se trata de renunciar a todo o vivir en la miseria, sino de cultivar una relación diferente con lo que poseemos. Cuando conoces el sabor de la sencillez extrema, el miedo a perder disminuye. Porque sabes que no dependes de las cosas, sino de ti mismo. Esta práctica no es solo una técnica de desapego, es una estrategia para fortalecer la autonomía. Quien no teme perder, no queda atrapado en la ansiedad por acumular. Y quien no acumula por miedo, actúa con mayor libertad, creatividad y valentía. El estoico que abraza la pobreza voluntaria está armado contra las crisis, las pérdidas inesperadas y la presión social. No se rompe cuando todo se va, porque su riqueza es interna. Aplicación práctica. 1. Realiza ejercicios mensuales de minimalismo extremo. Por ejemplo, durante una semana, limita tus gastos a lo esencial. Durante un fin de semana, vive con lo mínimo, una sola comida, un solo conjunto de ropa, sin dispositivos digitales. Esto entrenará tu mente para no depender de estímulos externos. 2. Redefine tener suficiente. Haz una lista de tus necesidades reales y separa lo superfluo.
Pregúntate, ¿qué necesito para vivir bien? ¿Qué estoy buscando realmente cuando deseo más cosas? Aprende a disfrutar con menos, para que el exceso deje de ser un requisito para tu felicidad. 3. Practica la gratitud por lo que ya tienes. Cada día, reconoce lo suficiente que tienes en tu vida. Esto cambia el enfoque de la escasez a la abundancia, no en términos monetarios, sino en paz mental y satisfacción. El hombre libre no es el que tiene mucho, sino el que necesita poco. Practicar la pobreza voluntaria es el camino hacia esa libertad verdadera. Número 7. Usa el dinero como un sirviente, no como un dios. Lo que está bajo tu control, no debe controlarte. Epicteto. Explicación profunda. El dinero no es un fin, es una herramienta. Una forma de energía que puede elevar tu vida o atraparte en cadenas invisibles. El verdadero poder radica en quien domina a quién. Cuando el dinero se convierte en Dios, empieza a gobernar tus emociones, decisiones y libertad. Creas ansiedad por ganarlo, miedo a perderlo y una insaciable búsqueda de más. Pierdes el control y te conviertes en esclavo de una ilusión. Pero si lo entiendes como un sirviente, una fuerza que trabaja para ti, recuperas el poder. Cada moneda se transforma en un aliado que impulsa tu visión, tu crecimiento y tu propósito. El dinero no es el dueño de tu vida, tú eres el arquitecto que decide su rol. Aplicación práctica. 1. Da propósito a cada gasto e inversión. Antes de usar dinero, pregúntate, ¿qué estoy construyendo con esto? ¿Contribuye a mi crecimiento y bienestar o solo satisface un impulso? 2. Desarrolla un plan financiero alineado con tus valores. Haz que tu dinero refleje quién eres y qué quieres lograr, no lo que otros esperan de ti. 3. Practica el desapego emocional del dinero. Reconoce que las fluctuaciones externas, ganancias, pérdidas, deudas, no definen tu valor ni tu felicidad. No dejes que el dinero sea el tirano de tu mente. Que sea un sirviente sabio, fiel a tu visión y libre de tus miedos. El verdadero secreto de la abundancia. El estoico no corre detrás del dinero ni lo persigue como una meta efímera. Su verdadera obsesión está en construir un carácter sólido, una mente fuerte y un espíritu libre. Porque el dinero sin carácter es viento que se lleva el alma, pero el carácter atrae todo lo que merece ser tuyo. Cuando vives con integridad, con claridad interna, con autocontrol y sabiduría, el mundo no tarda en responder. La abundancia llega no por azar, sino porque te vuelves un imán natural para lo que realmente importa. Y esta es la gran verdad que los antiguos maestros enseñaron y que hoy tú puedes aplicar. No se trata de perseguir la riqueza, sino de convertirte en alguien tan valioso que la riqueza venga a ti. Si este video te ayudó a transformar tu relación con el dinero y la abundancia, no te detengas aquí. Mira ahora. Este secreto estoico hará que se obsesionen contigo. Porque todo lo que deseas empieza por la energía que irradias. Eleva tu mente, domina tu energía y atrae la vida que mereces.